Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria. En esta ocasión vamos a entrevistar a un viejo amigo. Un amigo, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, un luchador incansable por la democracia para nuestro país. Me refiero a José Luis Fernández. José Luis es de la provincia de Las Villas. Pero bien, dejemos que él hable y que él nos exponga, nos relate su participación en la lucha contra el régimen de los Castro. José Luis, bienvenido y gracias. Presente. Presente. Eso me recuerda a los años escolares, cuando decíamos, pasaban la lista en el aula y decíamos a la maestra presente. 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 José Luis, cuéntanos, ¿cómo fue que te involucraste en este proceso de confrontación contra la dictadura más cruenta que ha tenido la historia de Cuba? Bueno, en realidad, toda persona con cierta sensibilidad y independientemente del amor a la libertad y la presunción de una naciente dictadura, lo que estaba ocurriendo a partir del 1 de enero del año 1959 era suficiente para que cualquier ser humano se sintiera pues afectado por lo que se estaba viendo. Tú que lo viviste, que ya eras un adulto en ese momento, descríbenos alguna de esas vivencias de enero, febrero del 59. Bueno, pues sencillamente los fusilamientos extrajudiciales, las intervenciones y ya algunas empresas, algunos lugares, mucho antes de Fidel declararse socialista había motivo para rebelarse sin tener que mentar el comunismo. Ya después que se declara marxista-leninista, pues se le suma a los desmanes que estaban pasando y ya caemos en el punto ese de anticomunista. Pero aún antes de declararse comunista, aún cuando la gente sospechara que era comunista, había elementos suficientes para combatir al régimen de Castro. Claro que sí, habían elementos suficientes, solamente los fusilamientos que hizo Raúl Castro en Oriente, sin procesos judiciales correctos, es más que suficiente. Son 71, 72 masacrados, porque no podemos llamar fusilamiento siquiera, masacrados, ametrallados y dejados caer en fosas comunes. Es algo aberrante. Y en todas las provincias empiezan a producirse los fusilamientos indiscriminados y la presión sobre no solamente a la gente a las personas que fueron funcionarios del gobierno anterior, sencillamente a toda la población, y eso lo demuestra después que el grueso de la población que se opone al sistema está compuesto por campesinos, obreros y estudiantes. Sí, paradójicamente. Gente que no tuvo vinculadas ni a unos ni a otros. Y la gente, lo que tú dices es muy interesante porque gente que supuestamente tendrían que apoyar al régimen de Castro fueron los primeros en agruparse para enfrentarse a ese gobierno. Indiscutiblemente que sí. Yo siempre veo cómo pues, la gente maneja la simpatía a Fidel Castro. Todos los pueblos tienen ese aspecto de
o la histeria colectiva por miedo o por euforia. Eso se va produciendo después que se manifiestan los logros o los fracasos. En el caso de Cuba, nunca se ha podido medir la simpatía que tenía el pueblo por Fidel Castro, porque desde el principio los medios de comunicación, unos porque fueron intervenidos y sometidos y otros por simpatía, crearon una aureola alrededor de la llamada triunfante Revolución Armada, que su logro, pues todos sabemos que está compuesto por unos entretelones de política internacional y de desaciertos por parte del gobierno que fue combatido. Permíteme, y tal vez no estemos de acuerdo, y por la corrupción del gobierno en Cuba. Si no llega a haber esa corrupción que se produjo cuando se produjo el desembarco de Castro en el año 56, si no llega a haber la falta de autoridad y de conducción de la lucha militar, yo creo que Castro no habría ganado. Hay una cuestión con la corrupción. La corrupción en Cuba era rampante desde su descubrimiento. Primero por los colonizadores y después por los gobiernos que se sucedieron, salvo ciertos gobiernos como don Tomás Estrada Palma, creo que fue el primero. Que fue incorruptible. Claro, entonces a partir de ahí todos los gobiernos, no hubo un gobierno más corrupto que el gobierno auténtico de Ramón. No, esos dos gobiernos auténticos fueron corruptos. Entonces, pero yo no me refiero, cuando hablo de corrupción, y perdóname, no me refiero a la corrupción del empresario con el ministro. Me refiero, y está representado en numerosos libros, la corrupción de pagar falsos sueldos a militares, la corrupción de supuestamente facilitarles a generales y coroneles que supuestamente estaban combatiendo las guerrillas castristas, de facilitarles recursos que no les llegaban. A eso es a lo que me refiero corrupción. No, pero independientemente de la estructura militar, la corrupción pública era grande, no cabe duda de eso. Y era más a nivel civil que a nivel militar. Recordemos a Alemán, que se llevó el desayuno escolar y saqueó y después pues, compró parte de unos cuantos. Yo te diría que es una herencia adquirida. Hay un libro que se llama Cuba y sus jueces, que no puedo citar el autor, pero sí lo tengo conmigo, que desglosa ante un turista español, periodista en los años de la colonia, que quiere desacreditar al pueblo cubano por toda una serie de vicios que eran propios de la colonia española. Nosotros no aportamos nada. Nuestros colonizadores fueron muy corruptos. Nosotros no aportamos nada más allá de lo que quedó. Pero no creo que, el tratar esos puntos, creo que hay más ingredientes que contribuyeron a que esto sucediera. Yo creo que fue un cóctel muy grande. Y aparte de eso, yo me guío mucho el libro del Cuarto Piso de Ian Smith, creo que se pronuncia así, desglosa todo lo que hubo de apoyo por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos a nuestra desgracia. Bueno, esa retirada de venta de armas que decidió el Cuarto Piso, el gobierno de Estados Unidos, en el año 58, si mal no recuerdo, marzo o abril del 58, fue nefasto para el gobierno de Batista. Bueno, antes de eso habían evitado o prohibido, la Escuela de las Américas estaba en Panamá. Sí. Y no dejaron que Cuba pues, formara oficiales ya más en la Escuela de las Américas. La revolución que surgió con un terror brutal, secuestros de norteamericanos, cuando los Estados Unidos arriesgaban cualquier cosa por un ciudadano americano en peligro. Y sin embargo, pues dejaron pasar a aquellos marines secuestrados de la base y otros funcionarios y demás. Bueno, y el secuestro del avión que hicieron aquí en Estados Unidos con el resultado de varios muertos. No hay que ser un perito para darse cuenta que los ingredientes no solamente que contribuyeron a que llegaran, sino a que se mantuvieran.
porque se ha estado manteniendo el sistema ahí a consecuencia de qué, del apoyo de una serie de corrientes políticas internacionales y de países supuestamente hermanos. Ahí también discrepamos. Ha estado sostenido el régimen, sí, en parte por eso, pero también por la debilidad del pueblo cubano. El pueblo cubano ha sido, José Luis, cómplice de todo este propósito. Hay que mirarlo, yo lo miro de frente. Si el pueblo cubano no hubiese tenido tanta gente que han servido a Castro, porque Castro no es el único culpable, hay un amplio sector del pueblo cubano que ha contribuido con esta maldad. Y mira, hay que decírselo por su nombre. Pero hay una cuestión funcional. No existe ningún país de nuestro continente aquí, no existe ningún país que haya dado un aporte a la lucha anticastrista como lo ha dado el pueblo cubano. No, yo no estoy diciendo... El por qué la culpabilidad del pueblo cubano hay que dividirla en dos partes. La ofrenda de miles de mujeres que han pasado por las prisiones por enfrentar. La cuota de sacrificio que ha puesto el pueblo cubano ha sido extraordinariamente fabulosa. Estoy de acuerdo contigo. Incomparable. Y si vamos a ver pueblos, recordemos que Alemania Oriental, después de su derrumbe y revisar los archivos, de cada 10 alemanes, 9 contribuyeron. Estamos hablando, yo lo que rechazo, y vamos a retomar la entrevista al aspecto histórico, yo lo que rechazo es culpar, responsabilizar a los organismos internacionales, a la política internacional, por la permanencia del régimen totalitario cubano. Es lo que yo rechazo. Tú y yo hemos sido testigos de que un sector del pueblo cubano ha sido incansable en confrontar el totalitarismo. Muy grande. Pero tú y yo también somos testigos que un sector del pueblo cubano ha respaldado incuestionablemente al totalitarismo castrista. Sí. Y a ese es al que me refiero. Si hubiese existido una mayor oposición por haber participado más cubanos en la misma, el régimen yo creo que no hubiera sobrevivido. Pero mira, Pedro, la complejidad del caso nuestro, que no responde, no hay estados comparativos. Si yo he tenido la oportunidad de transcribir entrevistas para el Instituto de la Memoria Histórica, personas con un aval de lucha tremendo. Y a través de esas entrevistas, algo que se sabe, pero yo lo fui corroborando más, es la forma en que los Estados Unidos fueron subdividiendo la oposición en Cuba. Ah, no, sin duda alguna. Entonces, cuando yo me refiero a países y se refleja en mí el rechazo a la izquierda en cualquiera de sus manifestaciones, pido disculpas, pero es mi condición porque... Es tu punto de vista y más que respetable. Es mi punto de vista. Entonces, es un punto de vista que sustento, ¿no? En ciertos sectores llamados de izquierda apoyaron aquí a la oposición, pero disgregada. No voy a dar los nombres, pero todo el mundo sabe que habían ciertas figuras aquí, más de 3, más de 4, que estaban soportadas por sectores de la izquierda internacional. Y sin embargo, no fueron nunca capaces de buscar la aglutinación en un solo frente, sino mantenerlos disgregados. Y nuestros llamados países hermanos, los de aquí, de América Central y América del Sur. Esa hermandad es más fantasía que realidad. Claro, indiscutiblemente. Fantasía es ni siquiera una utopía. Hemos enfrentado este sistema solos y la voluntad que hemos tenido de mantener la lucha tampoco responde a ningún otro sistema hasta ahora reflejado. La Unión Soviética cayó, no tenía exilio. El exilio de la colonia, el proceso del 36 se diluyó. José Luis, nos estamos yendo de la entrevista. Sí, bueno, no, yo contesto lo que tú me preguntas. No, está bien, pero lo que no quiero es porque vas a empezar a desarrollar un punto válido con esta situación de la Unión Soviética, pero no vamos a ir. ¿Cómo es que te incorporas ya consciente de que el régimen castrista es negativo para el futuro de la nación cubana? ¿Cómo te incorporas a actividades contra ese gobierno? Bueno, ya te reflejé que lo que estaba pasando era brutal. Mi padre, desde que
Surgió la primera bandera el 26 de julio. Yo soy de San Diego del Valle de las Villas y la gente sabe de San Diego dónde está la loma del Miradero. Y cuando mi padre vio aquella bandera, dijo, esto es luto y sangre. Y lo apoyó en otras cosas más. Muy claro. Sí, entonces, vuelvo a decirte lo que estaba pasando. El rechazo a todo el que estuvo vinculado al sistema anterior. Tú fuiste miembro del Ejército de la República. Yo fui miembro del Ejército. Yo me alisté para estudiar dentro de las Fuerzas Armadas. Mis aspiraciones eran, yo procedo de una familia militar. Mi padre fue militar durante 35 años, se retiró ya por edad en el año 1953. Pero mi actividad contra la revolución, yo soy contrarrevolucionario por naturaleza, ¿no? Antes de triunfar la revolución. Pero posteriormente mi propósito no es restaurar el régimen que había sido derrocado. Derrocado. Primero porque el barraje de propaganda que existía por parte de la prensa y de los medios de comunicación a favor de Fidel Castro y la degradación en que quisieron poner a todo el que fue un funcionario público del sistema anterior, pues ya eso era una presión, negación de trabajo, acoso, el juicio de los pilotos en Santiago de Cuba. Es muy importante que destaque ese doble juicio a los pilotos en Santiago de Cuba, que fue un capricho y voluntad de Fidel Castro expresa. Claro, indiscutiblemente. Yo tuve la oportunidad, Felipe Dulzay de caer preso por robarle un Cadillac del año, que lo decía en la prisión, y uno que después hizo Libertad a Tres Pasos, algo que favorecía hasta la revolución, una obra o algo así. A él le querían quitar su Cadillac y por eso lo tomaron preso. Sí, señor. Yo conocí todo esto. Yo conocí gente de ir a una, que no miento el nombre porque después fuimos compañeros de prisión, ir a una agencia de carro en Placete y llevarse dos automóviles. Y los toros de la finca del coronel José Luterio Pedraza, llevárselo para la finca del padre. O sea que esto desde que empezó. Fue un saqueo con uniforme. Claro, es una cosa que es así. Y pues eso me lleva a empezar por cuenta propia. No hay sigla. No hay sigla y te puedo citar nombres. Estamos hablando del año 59. Enero del 59. Hay inquietudes. Y, por ejemplo, Leonel López Rodríguez, hermano de Oristela López, de mi causa primera, y con un hermano y el esposo fusilado, empieza, que vive en New Jersey. Empezamos las inquietudes y se empieza a elaborar. De ahí, pues, todo esto por cuenta propia. De ahí surge la Rosa Blanca. La Rosa Blanca, perdónenme la digresión, fue fundada el 28 de enero del año 58. No, sí. 59, perdón el error. Desde el año 1959 por Rafael Díaz Balart en Nueva York para enfrentar al régimen castrista. Continúa. Sí, precisamente surge la Rosa Blanca, que no tuvo ningún coordinador. Fue una cosa fundada aquí y lanzada al aire, que tuvo una serie de seguidores inmediatamente, ¿no? En toda la isla. En toda la isla. Entonces... Sí, lo que quiere decir esto es que allá había un caldo de cultivo opositor al nuevo régimen. Claro. La prensa que quedaba en aquellos momentos todavía, que era el Diario de la Marina, de la cual yo tengo recortes, recoge causas por contrarrevolución. Y vemos que tan cerca como febrero, marzo, ya hay gente por ese motivo. Y yo he citado en otras ocasiones Basilio Cuellar Camejo, preso, que por cierto es uno de los primeros números en Isla del Pino. Calín Machado en Las Tunas. Entonces la Rosa Blanca surge, pero hay una cosa, que la lógica es un instrumento que ayuda mucho, y por lógica, quien la fundó pues era muy allegado al sistema de puestos,
Y lógicamente No tuvo el consenso, la simpatía. No es que a nivel internacional se tomaba como era restaurar el régimen. Y de ahí pues surge un movimiento que se llamaba MACU, que tiene fusilado, que tiene preso. MACU, Movimiento Católico Anticomunista Unido. Eso fue en Santa Clara. Bueno, fue en distintas partes, pero yo me contacto con este movimiento a través de un ex cabo de la Policía Nacional que se llamaba Joaquín Saurí. ¿Saurí? Sí. Saurí. Y empiezo entonces a conspirar con MACU. MACU tenía... editaba unos bonos para recaudar fondos que tenían un Cristo crucificado en el reverso y una leyenda que decía: cristianos con un falso nacionalismo tratan de esclavizar nuestro destino y familia con el comunismo opresor y sangriento. Muy claro, muy claro. Movimiento anticomunista. Mi contacto era una joven... ¿Y eso fue ya en el 59? 59. Mi contacto era una joven que tenía un seudónimo, Virina. Ahí, a través de ese movimiento que le estaba dando bastante soporte ya al Congo Pacheco, cuando el Congo Pacheco pues se levantó en armas, y yo alcé a Isel Núñez, lo llevé hasta el Escambray. Yo tengo un certificado que me acredita como alzado, lógico, porque no me dejaban alzar y me lo dieron aquí por cortesía, ¿no? Porque no me dejaron a mí alzarme en aquel momento. Entonces, en esos afanes de la lucha ya con MACU, y ya crecida una célula grande, Oristela López Rodríguez era la tesorera, estábamos vertebrados ya y teníamos colaboradores y gente de acción. En medio de todo eso yo tenía un íntimo amigo que se llamaba, porque murió reciente, Sigfredo Machado Hernández, revolucionario. Se alzó y obtuvo los grados de segundo teniente. Tenía un hermano que era capitán. Es interesante esto que nos estás diciendo, José Luis, porque estamos apreciando cómo la gente de buena voluntad, la gente que estaban en contra de lo que se estaba estableciendo en la isla, más allá de las diferencias políticas que pudieron haber tenido, decidieron unirse para confrontar el castrismo. Sí, aunque en mi caso las diferencias no eran de carácter político. Yo no pertenecía a ninguna juventud. Pero era la procedencia, ya el mero hecho ya... Pero bueno, para dejar claro, que quede claro para los oyentes, ¿no? Sí. Sencillamente habían dos organizaciones juveniles que eran fuertes, que era la del PAU, que era el partido de Batista, y era la Juventud Ortodoxa de Chivas. Yo no milité en ninguna, yo no tenía... ¿Tú tenías vocación militar? Y no tenía... los militares en Cuba no votaban. Aunque en algún momento dieran apoyo a un proceso como el del 33, etcétera. Pero en términos generales, militar era apolítico, era el nombre que tenía él. Entonces, Sigfredo Machado, estando él alzado, no es que mantuviéramos contacto, pero estábamos al tanto el uno del otro. Era una amistad de... O sea, estando alzado él en el proceso anterior. Sí, en el otro proceso. Y entonces, ya en el 60, me visita y me dice que él había luchado por una cosa que creyó justa y que como lo puso se sentía obligado a quitar. Un hombre de convicciones fuertes. Entonces, yo le dije, bueno, anteriormente yo estaba recogiendo armas. ¿Seguías en el MACU todavía? Sí, desde el principio. Ya se estaban recogiendo armas y una persona que tú conociste, que era Alberto Sánchez. Sí, como que no, una gran persona. Que había sido revolucionario. Teniente del ejército, tengo entendido, y alcalde. No llegó a... fue el primer comisionado que tuvo San Diego del Valle, ¿no? San Diego del Valle, que también ese fue un fraude que pasó desapercibido para la población, que
removieron los alcaldes que fueron electos, que muchos eran de otros partidos, no precisamente del de gobierno. Y pues Alberto Sánchez, yo mantuve contacto con él y estábamos envueltos en esa cosa. Estaba conspirando también Alberto Sánchez. Sí, ya Alberto Sánchez empieza temprano, junto con Raúl Ledón, el negro Ledón. Que vive todavía, por suerte. Sí, cómo no. En fin, había un fermento. Ya estaba Ramón Miras Valdés también en inquietud. Que era también del Ejército Rebelde. Nano Pérez, o sea, Demetrio Ramón Pérez Rodríguez, Nano. Félix Pérez, su hermano. Y en medio de toda esa vorágine, pues llega Sigfredo Machado a mi casa y me manifiesta lo que antes dije. Y yo le dije, bueno, lo que te puedo decirle es que yo estoy envuelto. Y un arma que él le había dado a un campesino, yo se la tenía. Que era un revólver 45 Smith Wesson, una maravilla. Una patada. Sí, pero era una joya que lo habían, sabe Dios cómo lo consiguieron, era una creación. Y me dijo, eso es muy grande. Abrió el portamaleta y me dio una pistola Star 380. Y de ahí doy mi primer viaje a La Habana. Yo nunca había ido a La Habana. Él me presenta a un primer teniente del Ejército Rebelde, Esmildo Chaviano. Doy mi primer viaje a La Habana y nos reunimos cerca del mercado de Carlos III con Bernardo Corrales y Luis Sanjurjo. Fernando Corrales, que también era capitán del Ejército Rebelde. Era de la policía en aquel momento. En medio de todo esto, Sigfredo me manifiesta que el comandante, que fue el iniciador de Diego, Víctor M. Paneque, con quien Sigfredo había estado envuelto en el proceso revolucionario. De verdad que tú eres te tengo que interrumpir. Eres un testimoniante muy interesante, porque eres un testigo vivo de cómo, como decía el apóstol José Martí, con los hombres de buena fe, no importa cómo piensen o hayan pensado, cuando hay buena fe y hay un compromiso claro, cómo se unen para hacer el trabajo de la nación. No, claro. Entonces, a mí no me preocupa de dónde viene nadie. A mí me preocupa dónde vamos. No, eso mismo decía esas personas que tú conociste, porque todos eran oficiales del Ejército Rebelde. Entonces, Diego es el iniciador y es quien conecta a Sigfredo Machado en principio con Bernardo Corrales. Que de ahí sale el movimiento demócrata martiano. El MDM, sí. MDM, que es con el que yo caigo preso. Bueno, doy 2 viajes a La Habana con Esmildo Chaviano y algunos otros elementos que se van sumando. Y resulta ser que Esmildo Chaviano nos delata. La infiltración de Esmildo no obedece como infiltración malsana desde el principio. Porque si hubiese sido así, hubiera sido distinto el proceso. Hubieran ido más gente a prisión. Esmildo Chaviano... ya nosotros, bueno, ya se habían mandado armas al Escambray, habíamos tenido una serie de actividades y... Sí, hay que recordarlo, José Luis, ya en agosto, desde mayo del 60, ya habían alzado en las montañas del Escambray. No, bueno, el primer alzado supuestamente, bueno, pues yo no discuto los almanaques, pero el casillero, el carnicero de ahí de la Moza. Habían alzado individuales, cuando yo te digo alzado, sí, bueno, habían alzado. Es una cosa sistemática, de ir creando grupos de presión, grupos guerrilleros para combatir el régimen. Hombre, eso realmente se organiza a partir de mayo del año 60. Estaba Maximino Delgado en Oriente, estaba el Cabo Lara, estaba, en fin, ya había lucha fuerte. Pero ya en la época que yo estoy hablando hay guerrillas. Si están organizadas ya. Nano se alza el 3 de ¿Quién es Nano? septiembre. Nano Pérez, Demetrio Ramón. Da los detalles completos. Sí, se alza el 3 de septiembre del año 1960. Él junto a Félix Pérez, su hermano, y se incorporan a Campito.
Estamos hablando del 60. Ya Del están 60. operando estos hombres en un llano, ¿no? En la zona de bueno, San Diego, se van con campitos que están operando entre Matanzas, que son llanos, ahí no hay montañas. la parte norte de las Villas y Matanzas. De las Villas y Matanzas. Entonces, después Nano sube para el Escambray y después retorna a San otra Diego. vez, sí. Nano se alzó el 3 de septiembre del año 60 y se incorpora a la guerrilla que comandaba Benito Campo y su hijo Martí. José Martí Campo. José Martí Campo. De ahí sube al Escambray y cuando la ofensiva grande baja a San Diego, donde yo estaba preso en esa época, donde es capturado el 18 de mayo, sí creo que fue fue capturado allá en San Diego en la finca de Rubén Pino. Pero en el caso específico... Perdóname, a él lo fusilaron junto con varios más, ¿no? Sí, él fue fusilado con Mendieta, hermano de Oritela, Ramón Marín García. Fue fusilado un menor de edad, el padre y el hijo, por colaborar. ¿Recuerdas los apellidos? ¿No recuerdas? Ahora en este momento Seguimos entonces. los tengo anotados, pero no los tengo. En el caso específico de nosotros ya nos íbamos a alzar en esa semana que fuimos capturados. Ya yo había tenido pues, contacto con la guerrilla del Congo, ya se había alzado caramba. Bueno, al alzarnos ya es que nos arrestan. Emilio Chaviano, como decía, no llevó a cabo su trabajo completo porque da la sensación de que su primo hermano Julio Chaviano, un asesino que ejecutó más gente, más campesinos en la zona esta de Santo Domingo, Manaca, toda esa costa ahí, que la fuerza pública anterior, en el proceso revolucionario. Hay la cifra descomunal de 20.000 muertos quedó desmitida, era un mito creado y una fábula. San Diego del Valle no tuvo ninguna víctima. Pero ¿qué pasa con este señor que tú dices que no fue infiltrado al principio, sino... Que da la sensación de que cuando va a sondear a su primo hermano le dijo, tú estás embarcado y la solución es esa. O sea, parece que él entró a conspirar de corazón. De conciencia. Pero después lo chantajearon, lo intimidaron. Yo no creo que lo intimidaran, yo creo que son gente maleable de una condición humana frágil y lo que sí puedo decir es que faltaron mucha gente que él tenía conocimiento y no fueron a... Y no los delató. En mi causa hay un capitán del ejército rebelde activo, un sargento activo y un teniente activo. Y la conspiración pues surge cuando el comandante Paneque, Diego, pues empieza a fomentar y de ahí pues establecemos contacto con Bernardo Corrales. Válido lo de Diego Paneque que lo haya repetido porque hace un momento de haberlo dicho. Diego Paneque fue un comandante del ejército rebelde que rápidamente confrontó al régimen totalitario, que se asoció con varios grupos de la oposición, entre ellos con Porfirio Ramírez, que fue capitán del ejército rebelde, presidente de la FEU, fusilado el 12 de octubre de 1960 con 4 compañeros más, y también con el doctor Orlando Bosch. O sea, Diego Paneque fue uno de los pioneros en la lucha contra el régimen totalitario. No, y tuvo también influencia sobre Regino Machado, que fue capitán del ejército rebelde, porque Paneque era quien manejaba toda la cuestión esta de las guerrillas estas que habían supongo que en más lugares, pero en las villas. Contra Batista. Sí, contra el gobierno de Batista. Entonces, pues, caímos presos el 22 de octubre de 1960. Fuiste de los primeros entonces.
Sí, el 22 de octubre de 1960, el sistema de Cuba nunca ha sido un sistema con una estabilidad en ninguno de sus puntos. Nosotros teníamos... Ha sido caótico, muy cierto. Creo que eran 4 mesas de pruebas testificales donde habían armas, granadas de mano, todo lo que se necesitaba y en abundancia. Teníamos muchos parques y sin embargo todos... Pero decías que cuando fuiste apresado, te ibas a alzar junto con un grupo. Bueno, sí, era una guerrilla. Íbamos a conformar un grupo que estaba encabezado por Cifredo Machado y la gente que yo tenía. O sea, yo tenía una célula organizada, grande que tengo los nombres en mi mente. Se iban a alzar junto con el Congo Pacheco en la zona del Escambray. Sí, en el Escambray. Estábamos en esos quehaceres cuando se produce ya el arresto. Teníamos 4 mesas de pruebas testificales y fuimos condenados a 6 años, todos. Qué benignos fueron esta gente. ¿Qué le parece? Increíble. Bueno, hay un Que capitán... a veces por agarrarte con un papel contrario al gobierno te condenaban a 30 años de prisión. Precisamente, por eso te dije que la estabilidad ni siquiera en la represión de ellos existe. Un capitán activo se supone que... ¿Ejecución? Entonces, en mi caso específico, mis interrogatorios al principio fueron que yo pues podía trabajar con ellos, que yo tenía capacidad, que los responsables eran los Machados. Los Machados eran 4 hermanos. Un capitán del Ejército Rebelde, un teniente, un sargento y un sargento del Ejército Nacional, Israel Machado Hernández. Y nos pedían 20 años. Mi causa es la causa 887 del 60. A Oristela López, que una mujer, le pedían 10 años, pero Oristela no se presenta a juicio. Oristela estaba con libertad domiciliaria. ¿Por qué? Porque Claudio López Cardé era primo de ella. Claudio López Cardé. Un canalla en toda la extensión de la palabra. Un fiscal que derramó sangre inocente. Pero sobrada. Él fue el que procesó, y disculpa, a Porfirio, a Silencio Guach. Fue un hombre realmente un sádico en toda la extensión de la palabra, un criminal en serie. Oristela gozaba de libertad domiciliaria y no se presenta a juicio. La lleva el teniente Dorta, que era un teniente del Ejército Rebelde, conspirando también para La Habana. Y cuando Nano Pérez, Ramón Demetrio Pérez Rodríguez, Nano, baja para San Diego, ella se incorpora a la guerrilla de una mujer valiente. ¿Se alzó también ella? Sí, se alzó. Y pues se produce entonces, cae presa allí, y creo que cumplió 10 años después. Hay mucha gente que hace información y que si ella no salió de la prisión para morir. Murió creo que 4 años después. Y esta es parte de la historia a grandes rasgos. Y mi esposa, que era mi novia, llevaba la contabilidad de las veces que fui detenido. Ya me mandaban a buscar a la jefatura. No se tomaban el trabajo de irte a buscar, sino que te decían, sí, ven para acá. Sí, el teniente Tarrao, no Tarrao, el de Isla de Pino, sino Tarrao, el de Placeta, un perfecto canalla, y ya me mandaban a buscar. Entonces tenía una vida insoportable a tal extremo que cuando entré en la prisión sentí tranquilidad. Qué paradoja. Sí, qué cosas tan increíbles, porque el acoso era increíble. Y posterior a todo este proceso seguí sufriendo represión en mis hijos. Yo era amante de la caza submarina, deporte que practicaba, y llegué a competir a nivel regional, hasta un buen día que se dieron cuenta de que yo no pertenecía a nada, que tenía cargos dentro de la masonería, la logia masónica, y que había sido preso. Y no me pude acercar más al agua. ¿Cómo
¿Saliste de Cuba en qué año? Bueno, yo presento en el año 78, como hicimos casi todos los que nos acogimos a aquella oportunidad de los que fuimos presos salir. Y aparte hice gestión a través de la Gran Logia Masónica de Venezuela. Ya tenía mis aplicaciones, había un licenciado a cargo de mi caso. Y se presenta la Embajada del Perú y posteriormente el Mariel. Saliste por el Mariel. Y el 18 de mayo de 1980, a las 9 y algo de la mañana, llegó un camión frente a mi casa con Clodomiro González, capitán de la policía, su segundo... Tienes una memoria privilegiada. Tite Pérez, Olegario Hernández como auxiliar de la policía, para no decirle guarapito, porque no era malo, no era mala persona, eran vecinos, pero... Y Clodomiro traía un file bajo su brazo, y alguien a quien yo conocía desde cuando era cortador de caña, ¿no? Llegó a capitán de la policía y me dijo que había llegado mi salida. Le agradecí que me dijera que llevara todo el dinero que tuviera y la ropa que pudiera, porque no se sabía nadie, nada. Y eso quedó demostrado. Después llegamos a la playa José Luis Tacende, después de mis padres ancianos, y allí habíamos 4.000 entre presos políticos y familiares, y encontré que había muchísima gente que no tenía con qué mantenerse allí porque nos vendían una miseria, pero a un precio alto. Y las condiciones de vida eran insalubres, terribles. Claro, y entre Cifredo Machado y yo manteníamos 29 personas que no tenían recursos. Lo que sí puedo decir es que mi experiencia, mi posición debe de alentar a los que están dentro del sistema todavía, que están a tiempo de aunar esfuerzos, de aunar voluntades, que no cargamos diferencia. Entonces saliste ahí por el Mariel, pero llegaste a Estados Unidos e interesantemente no te dedicaste a buscar solo mejorar las condiciones de vida tuyas y de tu familia, sino que te incorporaste a la lucha de la forma que en ese momento se desarrollaba en este país contra el castrismo. Yo llego aquí a Hialeah y yo llegué a este país sin tener familia. Aquí tenía amistades. Aquí no había alojamiento, entonces tenía una condiscípula de escuela que tenía condiciones en su casa en Long Island, New York. Tenía trabajo para mi esposa y para allá, hasta allá nos trasladamos. Y estando en Nueva York, tan pronto como se funda el CIT, se le da el nombre CIT a una organización que venía desde la prisión. Sí, sí. Porque el CIT no se funda en Caracas, el CIT viene desde las prisiones, fue fundado en Guanajaya en el año 1974. Y entonces pues me sumo a Cuba Independiente y Democrática, fundo una delegación en Freeport, Long Island, y tan pronto como un mes después estaba Hugo Hermato en Freeport, Long Island, y ya arranco con Cuba Independiente y Democrática, ocupo cargos, pertenecía al Ejecutivo de Cuba Independiente y Democrática, y mi hija fue secretaria de la Juventud del movimiento. Mi esposa también participó en el movimiento. Y después pues estuve en distintos esfuerzos, he estado en distintos esfuerzos. Y actualmente pues estoy dando todo lo que puedo, mi modesto esfuerzo al Instituto de la Memoria Histórica, al Presidio Político Histórico Cubano. Del cual fuiste presidente también. Fui presidente 4 años, 3 meses, y quiero dejar claro también para los jóvenes, los que no conocen, que el término histórico se le aplicó cuando se fundó porque se presumía de que iba a ser corta nuestra estancia en el exilio. Entonces, producto de los documentos, producto del entramado,
no se le puede quitar el nombre de histórico porque no hay diferencia. Hay un solo presidio. Eso es importante destacarlo. Los presos de ayer y los presos de hoy están tras las rejas o estuvieron tras las rejas por una misma causa. No hay diferencia de ninguna especie, no hay ningún tipo de compromiso que nos inhiba en decir eso. Correcto. Presidio. El presidio político cubano. Exactamente, el de mujeres y el de hombres. Y hay una cuestión fundamental en esto. Yo no censuro ningún proceder dentro de la lucha. Ahora, el circunscribir la lucha a un solo patrón ha sido beneficioso para el sistema, tranquilidad para el sistema y tranquilidad para los países que nos albergan dentro de la geografía universal que estamos disgregados. José Luis, en resumen, has tenido una vida muy interesante, muy movida. Me gustaría que nos dieras una apreciación por los años que tienes y por las vivencias que has tenido. Una apreciación de cómo es posible conciliar las diferencias entre personas que tienen orígenes políticos diferentes, personas que cumplieron compromisos con diferentes regímenes de un mismo país y que en un momento determinado pueden trabajar juntos por restaurar los valores de todos a pesar de las diferencias iniciales. Hay una cuestión que se basa en una razón bien pragmática. No contribuye a nada estar manejando en estos momentos criterios, opiniones ideológicas. Hay un enemigo común, uno solo. Yo creo que debemos dirimir todas estas diferencias en las urnas, en una futura Cuba libre, independiente y democrática. No es momento para buscar esos resquicios de opiniones. No beneficiaría nada más que a la dictadura. Hemos tenido la oportunidad o la necesidad histórica, o la coincidencia histórica de compartir espacios con quienes fueron nuestros enemigos, y no solamente enemigos de carácter ideológico, sino enemigos de las armas, o sea, enemigos en combate. Y eso es un mensaje claro que no contribuye a nada estar buscando ahora de dónde proviene nadie ni cómo piensa nadie. Hay que buscar solamente lo eficaz. Ahora sí, cuidarse mucho de los que están enmascarados, de los que pretenden mantener el sistema aún después que desaparezca de cierta forma. Yo no sé si neocastrismo sería adecuado o neorevolucionarismo. Las únicas revoluciones válidas son las industriales y las culturales. Está demostrado que lo demás es absurdo. Y creo que el pueblo cubano necesita de un resurgir de sus cenizas con medios de comunicación que les aclaren bien cuál es la vida de un ciudadano normal, cuáles son sus derechos, y que ha de ser un trabajo arduo encauzar la República en el cauce de las naciones libres y democráticas sin copiar a nadie. ¿Tienes esperanza en el futuro de Cuba? Sí. Sí, tengo esperanza. Europa quedó destruida cuando la Segunda Guerra Mundial y resurgió, y hoy en día, si ven a Japón, fue bombardeado atómicamente 2 veces. Y entonces pues hay esperanza y ahora tiene que haber un proceso de renovación. Hay que darse cuenta que no hay un logro por la revolución, no existe uno y es algo bien claro. Llevar la República, mi sueño sería partidos nacidos de los campos de Cuba y de las esquinas de las calles de las ciudades. Bien, vamos a dar los sueños porque la entrevista ha llegado a su final. Bueno, pues. En otra oportunidad hablamos de sueños. No, pero no hay que hablar, ese es mi punto de vista. Es mi punto de vista. José Luis, muchísimas gracias. Gracias. He cumplido. Yo no soy amante de las entrevistas, no sé manejarme en este medio. Y no me gusta hablar de... Oye, nadie sabe manejarse en este medio.
sé. Nadie. Tú sí A sabes. ustedes muchísimas gracias por haber estado una vez más en este encuentro de Cuba con la memoria. Encuentros que pretendemos continuar haciendo con personalidades como José Luis Fernández, que ha contribuido con devoción por la democracia en su país, que ha trabajado arduamente para que todos los cubanos tengamos derecho y nos sintamos hijos de una patria digna. Gracias a todos, gracias a nuestro director Wenceslao Cruz y nos vemos en una próxima entrega. José Luis, muchísimas gracias. Oye, aquí estamos.